Muy buenas tardes, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel Churata Chávez. Hoy nos toca desarrollar la semana número 2, lo que es estructura atómica y tabla periódica. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. Tenemos aquí la semana número 2, el tema estructura atómica y tabla periódica. Estructura atómica actual. ¿Qué es el átomo? Es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento. Es un sistema dinámico y energético en equilibrio eléctrico. ¿De qué está formado? El átomo está formado por dos zonas importantes. Una zona central llamada núcleo o zona nuclear y una zona externa llamada zona extranuclear. En la zona nuclear vamos a tener a los protones y a los neutrones. Entonces acá vamos a poner que el átomo, ¿no? ¿Qué es el átomo, no? Es la partícula más pequeña de un elemento químico. Entonces estamos hablando que el átomo es una partícula. Y vamos a decir que es la partícula más pequeña de un elemento químico, que conserva las propiedades, es decir, las características de dicho elemento. Es un sistema dinámico y energético en equilibrio eléctrico. Ahora, el átomo se divide en dos zonas. Podríamos decir, número 1, la zona extranuclear, y número 2, la zona nuclear, ¿no? Entonces acá tendríamos la zona nuclear. Ahí está. La zona extranuclear, se ubican en esta zona los llamados electrones, que tienen carga negativa. Y en la zona nuclear está el núcleo, donde vamos a encontrar los protones y los neutrones. Para este caso tenemos al átomo de litio. Entonces acá tenemos al átomo de litio. El litio es Li. Como acá dice que tiene 3 protones, eso se coloca aquí abajo. Y si sumamos 3 más 4, esto me da 7. Y eso sería el número de masa, A. Y eso lo colocamos acá arriba.
Entonces, generalizando, para un elemento químico, se coloca en la parte inferior el Z y en la parte superior el A, el número de masa. Entonces, ahí tenemos la representación de este núcleo, pues, ¿no? De acá también sacamos la relación de que A, el número de masa, es igual a la suma, ¿no? Va a ser igual a la suma del número de protones más el número de neutrones. O también podemos decir que A es igual a Z más N. Entonces, Z más N me da A, que es el número de masa. Entonces, el número de protones más número de neutrones es A, el número de masa. Entonces, aquí tenemos los protones, ¿no? Dice que tenemos 3 protones, 3 partículas subatómicas de carga positiva. Esto de acá también se representa como número de protones. Y también es el Z, ¿no? El número atómico. Seguimos. Teoría y modelos atómicos. Tenemos el modelo de Dalton. Dalton decía que el átomo es una esfera maciza y compacta, ¿ya? Dalton decía que el átomo era una esfera maciza y compacta. Thomson, Thomson descubrió el electrón y su modelo se conoce como el modelo del budín de pasas. Budín de pasas. Ese es el modelo de Thomson. El modelo de Rutherford, Rutherford divide al átomo en dos zonas. Una zona central llamada núcleo y la zona extranuclear que es donde se encuentran los electrones. En el modelo de Bohr ya estamos hablando de los llamados niveles de energía, primer nivel, segundo nivel, donde la energía del electrón en un nivel o en una órbita va a ser constante, ¿ya? Su energía va a ser constante. Y en la ecuación, en el modelo de Schrödinger, que es el modelo mecánico cuántico, vamos a decir que el electrón se va a estudiar como partícula y como onda, ¿no? Va a reunir estas dos características. Y también se considera la incertidumbre de Heisenberg. En la incertidumbre de Heisenberg diremos que no se puede determinar con precisión la posición del electrón y tampoco se puede medir con precisión el momento o la velocidad del electrón. Entonces tenemos un error de medida en lo que es posición y velocidad o momentum del electrón. Considerando estos criterios, que el electrón se estudia como una onda, ¿no? Como onda y partícula, y que medir o determinar la posición y momentum del electrón tiene un cierto grado de incertidumbre, nace el modelo mecánico cuántico, el modelo de Schrödinger o de Rödinger, pues, ¿no? Entonces, de este modelo mecánico cuántico de Schrödinger, esta ecuación matemática o esta ecuación de onda se soluciona, ¿no? La ecuación de onda y me dan 3 números cuánticos, el principal, el secundario y el magnético. Entonces, los 3 números cuánticos salen de la ecuación de Rödinger o de Schrödinger. El número cuántico principal n toma valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta el infinito. El segundo número cuántico, el secundario o azimutal, toma valores de 0, 1, 2, 3 y así hasta n-1. Y el tercer número cuántico, el m sub l, toma valores de menos l hasta 0 y de 0 hasta más l. Así, mira, de esta forma. Y ahí tenemos los 3 números cuánticos de la ecuación de Schrödinger. En el modelo de Schrödinger se va a hablar del orbital. Entonces acá estos 3 números cuánticos definen lo que se conoce como el orbital. O también podríamos decir orbitales. Orbitales. ¿Ya? Ahora, en el modelo de Bohr, lo que vamos a hablar, que esto de aquí va a ser una órbita, ¿ya? Órbita. Puedo tener una o dos órbitas,
Entonces acá se habla de órbitas, ¿ya? De órbita o de órbitas. Entonces, para diferenciar los modelos, el modelo de Bohr y el modelo de Schrödinger, te puedes dar cuenta que acá se habla de órbita en el modelo de Bohr y de orbital en el modelo mecánico cuántico. El aporte de Rutherford, ¿no? ¿Cuál fue el aporte de Rutherford? El aporte de Rutherford es que divide al átomo en dos zonas, la zona nuclear y la zona extranuclear. ¿Ya? Ese va a ser el aporte de Rutherford. ¿Y cómo lo demuestra? Con un experimento conocido como el experimento del pan de oro. Una lámina muy delgada de oro lo bombardea con rayos alfa. Rutherford espera pues pequeños ángulos de desviación de los rayos alfa. Y no tiene mucho problema porque la mayor cantidad de rayos alfa, casi el 95%, 96%, 97%, pasa sin ningún problema. Pero hay ciertos rayos que hacen un ángulo muy grande de desviación. Entonces, estos rayos alfa que tenían un ángulo muy grande de desviación, no tenía forma de explicarlo. Entonces, Rutherford concluye de que, de que los rayos alfa en su trayectoria encontraban una zona donde la carga positiva estaba concentrada. Esa es la conclusión de Rutherford. Rutherford dice, en el modelo de Thomson se pensaba que la carga eléctrica estaba dispersa, o sea, esta carga positiva se pensaba que estaba dispersa, ¿ya? Pero Rutherford, con el experimento del pan de oro, demuestra que esa carga positiva no está dispersa, sino que está concentrado en un pequeño núcleo. Y este sería el. Entonces, Rutherford lo que dice es que la carga positiva no está dispersa, sino que se concentra en el núcleo del átomo. Y ese es el aporte de Rutherford, ¿no? Mediante el experimento del pan de oro, esta lámina muy delgada de oro, que es bombardeado con rayos alfa, se da cuenta que los ángulos de desviación de estos rayos alfa son mayores a 5 grados. Tanto es así que hay un caso de 180 grados. La forma de explicar eso es que los rayos alfa que tienen carga positiva en su trayectoria, en su recorrido, encuentran al núcleo, frenan y regresan a la fuente. Esa fue la conclusión de Rutherford. Seguimos. Bueno, acá tenemos a Schrödinger, ¿no? El átomo. El átomo se divide en dos zonas importantes, la zona nuclear y la zona extranuclear. El núcleo es descubierto por Rutherford, entonces acá lo mencionan, ¿no? El núcleo descubierto por Ernest Rutherford, ¿ya? La zona extranuclear, vamos a poner acá que tiene uno, la zona nuclear, y dos, la zona extranuclear. En el núcleo determina la masa atómica. ¿Por qué? Porque contiene a los protones y neutrones, llamados nucleones fundamentales. En la zona extranuclear determina el volumen y tamaño del átomo y contiene solo electrones. Entonces, ¿por qué la masa se concentra en el núcleo? ¿Por qué? Porque diremos que este electroncito, ¿no? Estos electrones, tienen una masa muy pequeña. Podríamos decir que su masa es m sub e. Este protón tiene una masa aproximadamente de 1535 veces la masa del electrón. Y el neutrón tiene una masa de 1536 veces la masa del electrón. Entonces, por eso decimos que el protón y el neutrón que están en el núcleo tienen mayor masa.
En cambio, el electrón que está en la nube electrónica tiene menor masa. El electrón fue descubierto por Thomson, ¿ya? Con el experimento de los rayos catódicos. Con el experimento de los rayos catódicos, Joseph Thomson descubre al electrón. Partículas subatómicas fundamentales. Tenemos al protón de carga positiva, al neutrón que no tiene carga eléctrica y el electrón que tiene carga negativa. ¿Ya? Entonces tenemos acá al protón de carga +1, al neutrón que no tiene carga eléctrica, al electrón que tiene carga negativa. Ubicación. El protón se encuentra en el núcleo, el neutrón en el núcleo y el electrón fuera del núcleo. El protón es descubierto por Rutherford, el neutrón es descubierto por Chadwick y el electrón es descubierto por Thomson. Núclido. Es la representación simbólica del átomo o ion de un elemento. Número de masa. A es el total de protones y neutrones en el núcleo. A, el número de masa, es igual al número de protones más el número de neutrones, que es igual a Z más N. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, yo podría tener al caso del calcio 2040. ¿Ya? Calcio 2040, sí, mira. Entonces, yo podría tener acá el calcio 2040. Entonces, de acá yo podría decir que él tiene número de protones igual a 20. Número de neutrones igual a 40 menos 20 serían 20. ¿Ya? Eso sería. El número de protones que tiene el calcio son 20 y el número de neutrones que tiene es 20, pues, ¿no? A se llama también número de nucleones. Número atómico es Z, es el número de protones en el núcleo. Z igual al número de protones, el número de protones es igual al número de electrones igual a Z. Esto se cumple cuando el átomo es neutro. Si yo tengo un átomo neutro, se cumple que el número de protones y el número de electrones son iguales y eso es igual al Z. ¿Ya? Ese es igual al Z. Seguimos. Isótopos. Son átomos del mismo elemento con igual Z, pero diferente número de masa. ¿Ya? Entonces acá tenemos el ejemplo del protio, el deuterio y el tritio. Ellos son los isótopos del hidrógeno. El protio es 1,1, el deuterio es 1,2 y el tritio es 1,3. El protio tiene un protón en el núcleo, 0 neutrones en el núcleo. El deuterio tiene un protón en el núcleo y un neutrón en el núcleo. El tritio tiene un protón en el núcleo y 2 neutrones en el núcleo. Ahí está. Seguimos. Ion. Tenemos al catión y tenemos al anión, ¿no? Dos tipos de iones. El catión es un átomo con carga eléctrica positiva, o sea, es un átomo con carga positiva. Y el anión es un átomo con carga negativa, pues, ¿no? Por ejemplo, en lo que es catión, podríamos poner acá, ¿no? Cómo se forma un catión. Un catión. Podríamos poner al calcio 2040. O mejor al sodio, vamos a poner que es más sencillo. Al sodio. Sodio 11,23. Este sodio gana energía, la llamada energía de ionización, y se convierte en sodio 11,23 con carga +1, más un electrón que pierde. ¿Ya? Y así se está formando el sodio. Entonces, el átomo de sodio pierde un electrón y se forma este catión. Entonces, acá él va a tener 11 protones en su núcleo y va a tener 11 electrones en su nube, ¿no? En la nube electrónica.
En cambio, el catión va a tener 11 protones en el núcleo y va a tener 10 electrones en la nube. Como vemos, ahora en la nube hay menos electrones, ¿ya? Hay un protón excedente. Ese protón excedente le da la carga al átomo. Es por eso que esta especie se llama catión, ¿no? Él es el catión. Ahora, ¿cómo se calcula el número de electrones? Si yo tengo al sodio 11, 23 con carga más 1, entonces el número de electrones va a ser igual a 11 menos 1. El número de electrones sería igual a 10. Entonces el sodio tiene, el ion sodio, este ion sodio, el ion sodio monovalente, tiene 10 electrones. ¿Ya? Va a tener 10 electrones. Ese es el número de electrones que tiene. En cambio, un anión, ¿cómo se forma? Un anión se forma cuando un átomo neutro gana electrones. Entonces, yo tengo acá un anión, por ejemplo, el cloro 1735, y él gana un electrón y se convierte en el cloro 1735 con carga menos 1, más la liberación de energía. ¿Ya? Y así se formó este anión. El átomo neutro se convirtió en un anión al ganar un electrón. Ahora, lo que yo quiero saber es cómo calcular el número de electrones. Entonces, el cloro 1735 con carga menos 1, el número de electrones que tiene sería 17, ¿no? 17. Como ha ganado un electrón, esta carga negativa sería más 1. Entonces, el número de electrones que tiene son 18. Ya, va a tener 18 electrones. Entonces, el cloro, cuando tiene carga negativa, significa que ha ganado electrones. Entonces, hay que sumar. Hay que sumar. Y sería 17 más 1, 18. Ejemplo, acá tenemos el caso del sodio y el azufre. El sodio pierde un electrón y se convierte en sodio más 1. Entonces, acá me está indicando que el sodio tiene 11 protones en su núcleo, 12 neutrones en su núcleo y 11 electrones en su nube electrónica. En cambio, el catión, este sodio más 1, tiene 11 protones en su núcleo, 12 neutrones en el núcleo y 10 electrones en su nube, ya en su nube. Como ves, hay más protones que electrones. Ese protón, porque acá son 11 protones y acá solo hay 10 electrones, entonces ese protón que está en exceso, hay un protón de más, es el que le da la carga al átomo. Tiene esa carga más 1 porque hay un protón de más. ¿Ya? En el caso del azufre, él gana 2 electrones y se convierte en el azufre menos 2. Entonces acá tiene 11 protones en el núcleo, 16 neutrones en el núcleo y 16 electrones en la nube. Cuando forma el anión, porque este es el anión, este es un anión bivalente, tiene en su núcleo 16 protones, en su núcleo 16 neutrones, pero en su nube hay 18 electrones. Como ves ahora, acá hay 16 y acá ahora hay 18. 16 y 18, hay 2 electrones en exceso. Estos 2 electrones que están en exceso son los que le dan la carga al átomo, por eso sale aquí menos 2. Muy bien, ponemos acá otros casos, por ejemplo, el magnesio 12 con carga más 2. El número de electrones sería 12 menos 2. Número de electrones igual a 10, pues, ¿no? Si yo tengo por acá el flúor 9 con carga menos 1, entonces el número de electrones que tiene sería 9 más 1. Entonces el número de electrones sería igual a 10. Seguimos.
Masa atómica relativa, A sub R. Ejemplo, determine la masa atómica del cloro si se sabe que el cloro 1735 tiene una masa isotópica de 34,965 y su porcentaje de abundancia es 75,77%. El cloro 1735 tiene una masa isotópica de 36,996 y su porcentaje de abundancia es 24,23%. Entonces, el número de masa, ¿cómo se calcula? Se calcula multiplicando, vamos a poner acá así, multiplicando la masa isotópica, este 34,969 es la masa isotópica, por el porcentaje de abundancia. Aquí tenemos el porcentaje de abundancia, 75,77. Más, nuevamente, la masa isotópica, 36,996, multiplicado por su porcentaje de abundancia, 24,23. Y todo eso dividido entre 100. Y así calculamos la masa atómica relativa del cloro, pues, ¿no? Que sale 35,453. Seguimos. Números cuánticos. Nosotros tenemos el átomo que tiene el núcleo y tiene los electrones en la zona extranuclear. Cuando hablamos de números cuánticos, estamos hablando de la zona extranuclear, ¿ya? De la zona extranuclear. Entonces, en la zona extranuclear tenemos los niveles de energía. Tenemos los subniveles de energía y tenemos los orbitales. Un orbital puede estar lleno, es decir, contiene dos electrones apareados, o el orbital puede estar semilleno, contiene un electrón desapareado. Ahora, acá me muestran que estos orbitales tienen forma. Por ejemplo, el orbital S tiene forma de una esfera. El orbital P tiene fórmula dilobular. Esto de acá se llama lóbulo y esto de acá es otro lóbulo. Entonces, como puedes ver, el P tiene dos lóbulos. Es bilobular. Mientras que el S es esférico. Y esa sería la forma, pues, ¿no? De los orbitales. Seguimos. Acá tenemos el primer número cuántico principal n. Entonces tenemos acá el primer número cuántico principal n. Determina el nivel energético principal para el electrón y se relaciona con el tamaño del orbital. Entonces acá tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Los valores de n pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito. Cuanto más alejado del núcleo se encuentre un electrón, ocupará un nivel con mayor energía y será menos estable. Entonces tenemos acá. Cuanto más alejado del núcleo se encuentre un electrón, ocupará un nivel con mayor energía y será menos estable. Aquí tenemos que el número de electrones máximo es igual a 2n al cuadrado. Por ejemplo, en el primer nivel de energía, el nivel 1 o nivel K o capa K, él se llena con 2 electrones. El segundo nivel se llena con 8 electrones. El tercer nivel se llena con 18 electrones. Y el cuarto nivel se llena
con 32 electrones. Muy bien, seguimos. Número cuántico secundario. Este es el segundo número cuántico. Acá pondríamos número 2, número cuántico secundario representado por la letra L. Determina el subnivel energético principal para el electrón e indica la forma de los orbitales. ¿Ya? Entonces acá tenemos que L puede ser 0, L puede ser 1, L puede ser 2, L puede ser 3. Cuando L es igual a 0, es el subnivel S. Cuando L es igual a 1, es el subnivel P. Cuando L es igual a 2, es el subnivel D. Cuando L es igual a 3, es el subnivel F. ¿Ya? Entonces, este segundo número cuántico define la forma del orbital. Por ejemplo, el S tiene forma esférica. El P tiene fórmula dilobular. El D tiene fórmula tetralobular. Y el F es complejo, ¿no? Entonces, ahí están las formas, ¿no? Que el S es una esfera, el P tiene dos lóbulos, es dilobular, y el D que es tetralobular. Y el F complejo, pues, ¿no? Ya el F es complejo. Y acá está, mira, acá le han puesto. El orbital, ¿no? El orbital S es esférico. El orbital tipo P es dilobular. El orbital tipo D es tetralobular, como una mariposita, pues, ¿no? Y el orbital F ya se considera complejo, pues, ¿no? Este es el orbital F. Entonces, el orbital F va a ser con complejo. Seguimos. Y acá seguimos con el segundo número cuántico. Dice, el orbital S tiene forma esférica. 1s, 2s, 3s. El orbital P tiene forma dilobular. Representa a tres orbitales tipo P, cuyas orientaciones son 2p de X, 2p de Y y 2p de Z. Y el orbital T, cuyo valor cuántico es 2, solo 4 de ellos tienen forma tetralobular. En su nivel D posee 5 orbitales con 5 orientaciones diferentes. Entonces, ahí tenemos el orbital S, el orbital P y el orbital tipo D, pues, ¿no? Bueno, y eso representa el segundo número cuántico, ¿no? El número cuántico secundario o azimutal. Va a estar relacionado con la forma del orbital, ¿no? La forma del orbital S es esférica, del P es dilobular, del D es tetralobular. ¿Seguimos? Los orbitales tipo F son octalobulares o complejos.
Y acá tenemos orbitales tipo F, pues, ¿no? Número cuántico magnético, M sub L. Describe la orientación del orbital en el espacio y para el electrón señala el orbital en el cual se encuentra dentro de un subnivel. El magnético toma valores de menos L a 0 y de 0 a más L. Ejemplo, si L es igual a 0, ¿no? Si L es igual a 0, se trata del subnivel S. Entonces, el magnético de 0 es 0. Entonces, el subnivel S posee un orbital, ¿no? Un orbital nada más. Si L es igual a 1, se trata del P. Entonces, M sub L sería menos 1, 0 y más 1. Han aparecido tres orbitales con tres direcciones diferentes. El subnivel P posee tres orbitales con tres orientaciones diferentes. Ya, tres orientaciones diferentes. Si L es igual a 2, tenemos al difuso. Y acá aparecen 1, 2, 3, 4, 5. 5 magnéticos. Y cada magnético tiene una orientación diferente. Dice, su nivel D posee 5 orbitales con 5 orientaciones diferentes. Claro, acá tengo el magnético menos 2, magnético menos 1, magnético 0, magnético más 1 y magnético más 2. Pero cada magnético está asociado a un orbital. ¿Ya? Entonces el D tiene magnético menos 2 y tiene un orbital tipo D con magnético menos 2. Orbital D con magnético menos 1, orbital D con magnético 0, orbital D con magnético más 1 y orbital tipo D con magnético más 2. Entonces nosotros diremos acá que el D tiene este orbital y el conjunto de todos estos 5 orbitales me daría el subnivel tipo D. Ahí está. Entonces, un subnivel tipo D se divide en 5 orbitales tipo D, pues, ¿no? Número cuántico del spin magnético, M sub S. Este es el cuarto número cuántico. El cuarto número cuántico es introducido por Paul Dirac. ¿Qué nos dice Dirac? Dirac nos dice que el electrón puede girar sobre su propio eje, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí al electrón, ¿no? Al electrón. Él es el electrón. Ahí está. Y el electrón está girando sobre su propio eje. Entonces, en este caso, su spin va a ser más un medio. Y acá también está el otro electrón. Y en este caso, su número cuántico de spin sería menos un medio. ¿Listo? Continuamos. Números cuánticos. Los números cuánticos son el principal, el secundario, el magnético y el spin. Entonces acá están los 4 números cuánticos. Primer número cuántico, segundo número cuántico, tercer número cuántico y el cuarto número cuántico. Estos tres salen de la ecuación de onda o la ecuación de Schrödinger. El número cuántico principal determina para el electrón, ¿qué significa para el electrón? El nivel principal de energía. Y para el orbital, ¿qué significa? Significa para el orbital el tamaño o volumen efectivo. Eso es lo que va a significar. El segundo número cuántico, el número cuántico secundario o azimutal,
significa para el electrón el subnivel de energía. En cambio, para el orbital significa la forma geométrica espacial, ¿no? ¿Qué geometría o qué forma geométrica va a tener? El tercer número cuántico, que es el magnético, para el electrón significa el orbital del subnivel de energía, ¿no? El orbital del subnivel de energía. Y para el orbital representa la orientación espacial. Y el cuarto número cuántico, el spin magnético, el número cuántico spin, determina el sentido de giro alrededor de su propio eje. Y para el orbital no aplica, pues, ¿no? No aplica. Y acá tenemos, ¿no? Principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. Secundario, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta n-1. El magnético, que puede ser menos L a 0 y de 0 a más L. Y el número cuántico spin, que puede ser más su medio o menos su medio. Y ahí tendríamos los 4 números cuánticos. Se cumple también que el principal siempre va a ser mayor que el secundario, y el secundario mayor o igual que el valor absoluto del magnético. Por ejemplo, si yo tengo al hidrógeno, que es 1, su configuración es 1s1. Sus números cuánticos, principal, secundario, magnético y spin serían 1, 0, 0, más un medio. Si tenemos al helio, que es 2, sería 2s2. Y sus números cuánticos serían 2, 0, 0, menos un medio. ¿Ya? Ese sería para el caso del helio. Y ahí están los números cuánticos, ¿no? Los 4 números cuánticos para el último electrón configurado. Ah, no. 2s2 puesto no puede ser, jóvenes. ¿Qué he puesto ahí? Acá es 1. 1s2. Esto es 1. Sería 1, 0, 0 menos un medio. Ahora sí. Ahí hay dos electrones que han sido distribuidos. Entonces los números cuánticos van a ser 1, 0, 0 menos un medio. Ahora sí. Listo. Seguimos. Distribución electrónica. Consiste en la distribución de los electrones de un átomo en sus niveles de energía, subniveles y orbitales. Se sustentan en el principio de exclusión, establecido por Ernest Pauling, que se aplica mediante la regla de Pauling, pues, ¿no? Entonces, para Pauli, el principio de exclusión de Pauli nos dice que en un átomo no pueden haber dos electrones con iguales números cuánticos. Al menos tiene que diferenciarse en el cuarto número cuántico. Esto hace que el orbital, vamos a ponerlo así, que esto de acá sea nuestro orbital, que en un orbital entre como máximo dos electrones. Y ahí diremos que el orbital está lleno. ¿Y por qué pueden entrar solo dos electrones en un orbital? Por el principio de exclusión de Pauli. ¿Ya? En un orbital solo pueden entrar dos electrones por el principio de exclusión de Pauli. Pauli nos dice eso. Principio de máxima multiplicidad establecida por Friedrich Hahn. Se aplica mediante la regla de Hahn. ¿Cómo es esto del principio de máxima multiplicidad? Por ejemplo, nosotros podemos tener el P1 con tres orbitales, ¿no? Es su nivel P con un electrón, es su nivel P con dos electrones, pero es que tiene tres orbitales. Su nivel P con tres electrones tiene tres orbitales. Es su nivel P con cuatro electrones, este tiene tres orbitales. Es su nivel P con cinco electrones y este tiene tres orbitales. Y es su nivel P con seis electrones y este tiene tres orbitales. Recordemos que el subnivel P está formado por tres orbitales. El orbital P de X, 2P de X, 2P de Y y 2P de Z. Ahora, cuando nosotros colocamos aquí los electrones, cuando hay que colocar un electrón fácil, va en el primer orbital. Cuando hay que colocar dos electrones, uno aquí y otro aquí. ¿Ya?
Cuando hay que colocar 3 electrones, el primero va acá, el segundo va al centro y el tercero llega aquí. Listo. Ese es el principio de exclusión de Pauli. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué no llena un orbital? Porque si colocamos dos electrones juntos, va a haber fuerza de repulsión y el microestado va a ser inestable. Es mejor colocarlos separados. Así la fuerza de repulsión es mínima y el microestado es de baja energía y va a ser más estable. Por eso los electrones se colocan en forma separada. Profesor, ¿y cuando tiene 4 electrones? Bueno, ahora sí no nos queda otra que llenar. Primer electrón, segundo electrón, tercer electrón y el cuarto electrón viene acá. P5 sería 1, 2, 3, 4, 5. Y P6 sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, ya hemos colocado, ¿no? Entonces, el principio de máxima multiplicidad o regla de Hahn, ¿no? Nos dice que si tenemos orbitales de igual energía, o sea, orbitales degenerados, se coloca un electrón en cada orbital, un electrón paralelo. Y una vez que todos los orbitales tienen un electrón paralelo, luego se coloca un electrón antiparalelo que llena el orbital, pues, ¿no? Entonces, los vectores que apuntan hacia arriba son, o los spin, el número cuántico spin que apunta hacia arriba sería un electrón paralelo. Y cuando el spin apunta hacia abajo, ¿no? El número cuántico spin apunta hacia abajo, eh, va a ser valor menos un medio, ¿no? Ahí tenemos los dos valores, más un medio y menos un medio. Principio de Aufbau. Se aplica el principio de Aufbau o principio de construcción, ¿no? El principio de Aufbau o principio de construcción. Esto se basa en la configuración electrónica, pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos la configuración que es 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. De ahí viene 4s, 3d, 4p. De ahí viene 5s, 4d, 5p. De ahí viene 6s, 4f, 5d, 6p. Y de ahí viene 7s, acá sería 5, 7s, 5f, 6d y 7p. Esta es la construcción, ¿no?, de la configuración electrónica, basada en el principio de Aufbau. Y Aufbau, que es el principio de construcción, se basa en la energía relativa, que viene a ser E sub R. Entonces, la energía relativa va a ser igual a N más L. Si tú sumas N más L, vas a obtener la energía relativa. Y en base a esa energía relativa se construye la configuración electrónica. Seguimos. Principio de exclusión de Pauli. Establece lo siguiente. Un orbital solo puede contener dos electrones. Estos deben tener espines opuestos. Y acá está, ¿no? El helio 2, que es el 1s2, sería esto lo correcto. Pero si coloco dos espines hacia arriba o dos espines hacia abajo, esto sería incorrecto. En un átomo, dos electrones no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. Al menos debe diferenciarse en el número cuántico spin, pues, ¿no? Entonces acá el helio 2 tiene el 1s2. Un vector apunta hacia arriba, sería más su medio. Y el otro spin apunta hacia abajo. Entonces sería menos su medio. Listo, seguimos. Principio de máxima multiplicidad, o también llamada regla de Hahn. Establece que primero se llenan todos los orbitales con un electrón del mismo spin.
y el resto se procede a llenarlo con un electrón de spin opuesto. Entonces tenemos ahí el 3p4, por ejemplo. Para llenar el 3p4 colocamos, ¿no? Entonces acá nos dicen cómo se llena el 3p4. El 3p4, tienes acá el 3p de X, un orbital, el 3p de Y, que es otro orbital, y el 3p de Z, que es otro orbital. Como son 4 electrones, tú llenas 1, 2, 3 y 4. Y eso estaría bien. Pero acá, ¿qué han hecho? Han llenado 2 orbitales, mira, y han dejado uno vacío. Esto es incorrecto, pues, ¿no? Así no se hace. No estás cumpliendo la regla de Hahn. En cambio, acá sí cumple con la regla de Hahn. Su nivel D también tiene orbitales de igual energía, 5 orbitales de igual energía. Como tengo acá el 3d6, el 3d6, entonces podríamos acá que hay 3d, 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 3d y 3d. Y ahí están los 5 orbitales del D. Como debo colocar 6 electrones, se coloca ahí, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto llena este orbital. ¿Listo? Continuamos. Principio de Aufbau, principio de construcción. Va de menor energía relativa a mayor energía relativa. Como puedes ver, podemos ya usar este principio de construcción, pues, ¿no? Por ejemplo, para el caso del calcio 20, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Y ahí tenemos 20, por ejemplo. O podríamos tener el hierro 26, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10. Hasta ahí tenemos 30. Uy, me pasé mucho. Queremos 26 nada más. Entonces, aquí se coloca 6. 3 de 6. Y ahí sería la configuración para el hierro 26. Seguimos. Distribución electrónica. Se puede utilizar a los gases nobles para simplificar esta configuración electrónica, pues, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué han puesto acá? Acá han puesto al nitrógeno. El nitrógeno tiene el gas noble más cercano, es el helio. Y acá lo han reemplazado por el helio, pues, ¿no? 2s2, 2p3. Para el magnesio va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s. Entonces, como podemos ver acá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. El gas noble más cercano sería hasta 2p6. Es ¿no? Un gas noble, pues, ¿no? Y ese gas noble viene a ser el neón, que lo han colocado acá. Y lo que queda afuera sería el 3s2. A eso se llama notación simplificada. En el caso del hierro, acá tenemos helio, neón, argón. Entonces, toda esta zona de acá es la configuración de un gas noble, que en este caso es el argón. Sería argón 18, 4s2, 3d6.
Seguimos. Energía relativa. ¿Cómo se calcula la energía relativa? Se calcula sumando N más L. Para determinar que su nivel se llena primero, se aplica la siguiente regla empírica. La energía relativa es igual a N más L. Aplicación, ahí está. Correcto, cumple con Aufbau. 1S2, 2S2, 2P6, 3C2. Incorrecto, no cumple con Aufbau. ¿Por qué? Porque el 3S tiene una energía de 3 y el 2P6 tiene una energía de 3. Seguimos. Elementos que no cumplen el principio de Aufbau. Tenemos el cromo, el molibdeno, el cobre, la plata, el oro. Entonces, ¿qué observamos acá? Observamos que la configuración electrónica termina en D4. Y diremos que esto es una anomalía, pues, ¿no? Anomalía. Entonces, un electrón del S, el S2, va a pasar al D. Entonces se convierte en un S1 y el D4 se convierte en D5. Y esto diremos que ya es estable. ¿Ya? Lo mismo pasa acá con el D9. Cuando la configuración termina en D9, vamos a decir que es una anomalía. Entonces, un electrón del S va a pasar al D. Así que vamos a tener NS1, N-1 de 10. Y esto ya es estable. ¿Quiénes tienen este problema de anomalía o presentan la anomalía? Son el cromo 24, 1S2, 2S2, 2P6, 3C2, 3P6, 4C2 y termina en 3D4. Entonces yo diré, alerta, alerta, esto de acá es anomalía. ¿Qué debe suceder? Que un electrón del S pasa al D. Entonces sería un 4S1, 3D5. ¿Ya? Y esto ya es más estable. Luego tenemos acá el cobre 29, 1S2, 2S2, 2P6, 3C2, 3P6, 4S2, 3D9. Y esto de acá también sería otra anomalía. Un electrón del D pasa, un electrón del S pasa al D, ¿no? Ahí está el salto electrónico. Al final quedaría 4S1, 3D10. Y esto ya es estable. Y con esta configuración estable se desarrollan los ejercicios. Muy bien, entonces vemos acá que en la configuración electrónica ciertas configuraciones son llamadas anómalas y va a haber un salto electrónico para lograr estabilizarlas. Seguimos. Configuración electrónica de iones. Se realiza la configuración electrónica del átomo neutro y luego se agrega o quitan electrones. Realice la configuración para los siguientes iones: azufre 16-2, hierro 26 más 3. El azufre 16 tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3c2 y 3p4. Luego, el átomo gana electrones. Entonces acá vemos que este átomo, que es el azufre, luego tiene el azufre -2. ¿Qué significa eso? Que este átomo ha ganado 2 electrones, pues, ¿no? Y al ganar los 2 electrones, ¿dónde van esos 2 electrones? En el P4. Ese P4 que observamos aquí, este P4, ahora se convierte en P6, ¿no? Entonces, debido a que ha ganado 2 electrones. Entonces, aquí el número de electrones va a ser 16 más 2, que sería 18. Y por eso la configuración termina en 3P6.
En este otro caso, tenemos el caso del hierro 26, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d6. Y luego se va a convertir en el hierro 26 3 más. ¿Pero qué significa carga positiva? Que pierde electrones. ¿Ya? Ha perdido 3 electrones. Y la pregunta es, ¿de dónde pierde esos 3 electrones? Lo va a perder del mayor nivel. ¿Ya? Del mayor nivel lo pierde. Entonces pierde ahí 2 electrones. Pero, profesor, son 3 electrones que tiene que perder. Claro, el tercer electrón lo va a perder el 3d6. Y entonces este 3d6 se convierte en un 3d5. Y eso es lo que obtenemos, ¿no? Cuando el átomo pierde electrones. Los electrones se pierden del mayor nivel de energía. Seguimos. Especies isoelectrónicas monoatómicas. Son especies químicas de elementos diferentes con igual número de electrones e igual configuración electrónica. Cabe destacar que especies químicas con el mismo número de electrones no garantizan la misma configuración electrónica. Bueno, acá tenemos bromo 35 menos 1. Acá tiene 36 electrones. Pues, ¿no? Acá el número de electrones es igual a 36. Y aquí el número de electrones, 38 menos 2, también es 36. Pues, ¿no? Dice acá, son especies isoelectrónicas. Pero acá tenemos este otro caso, que su configuración, cuando pierde 2 electrones, pierde del 5s. Se convierte en el 5s0, 4d1, 3, 4d1. Y el rubidio 37 pierde un... Ah, no, este es un átomo neutro y va a ser criptón 5s1. Entonces, aquí el número de electrones, ¿cuánto sale? 39 menos 2. Así que el número de electrones aquí va a ser 37. Y en este otro caso, el número de electrones también es... Bueno, tiene igual número de electrones, pero, su configuración es diferente. Mira, acá la configuración es 5s0, 4d1, mientras que en este otro caso su configuración termina en 5s1. ¿Ya? Entonces tienen configuraciones diferentes. No es lo mismo. Entonces no puedo decir que son isoelectrónicos. Por eso acá han puesto no son isoelectrónicos. Seguimos. Ahora pasamos a lo que es tabla periódica, ley periódica. La tabla periódica se basa en la ley periódica. ¿Qué dice la ley periódica? La ley periódica dice que las propiedades de los elementos químicos son función de su número atómico. Eso dice la ley periódica. Tabla periódica moderna. Tiene 7 periodos y 18 grupos. De los 18 grupos tenemos el grupo A, elementos representativos, son aquellos cuya configuración termina en S y P, bloques S y P. Y el grupo B, vamos a decir que son los elementos de transición. ¿Ya? El grupo B van a ser llamados elementos de transición. En el bloque D tenemos los metales de transición y en el bloque F los metales de transición interna. ¿Ya? Metales de transición interna. A ver, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, se me ocurre, quiero saber del calcio, el calcio 20. Su configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Entonces, por este 4 yo saco el periodo. El mayor nivel me indica el periodo que es 4. Y por este 2 yo saco el grupo. El grupo es el grupo 2 romano A. O también podría decir que el grupo es 2, ¿no? Ese es su grupo. Ahora, como termina en S, puedo decir que es un elemento. ¿Qué tipo de elemento? Representativo. Ya, es un elemento representativo. Bueno, y es así como se determina, pues, ¿no? Seguimos. Ojo, acá tenemos la tabla periódica.
En esta tabla periódica podemos observar los periodos y grupos, ¿no?, que tiene la tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer periodo, el segundo periodo, el tercer periodo, el cuarto periodo, el quinto periodo, el sexto periodo y el séptimo periodo. Entonces la tabla tiene 7 periodos. En lo que es grupo lo vemos de arriba hacia abajo. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo, quinto grupo, sexto grupo, séptimo grupo, octavo grupo, noveno grupo, décimo grupo, onceavo grupo, doceavo grupo, treceavo grupo, catorceavo grupo, grupo 15, grupo 16, grupo 17 y el grupo 18. Entonces la tabla tiene 18 grupos. Ahora, los elementos del grupo 1A se caracterizan porque su configuración termina en S1, ¿no? Acá tenemos al hidrógeno, al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio, al francio. Entonces son elementos cuya configuración termina en S1. Y en este otro grupo, el grupo 2A, su configuración termina en S2. Aquí tenemos al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario, al radio, pues, ¿no? Son elementos del grupo 2A. Seguimos. De acuerdo a su configuración, la tabla se divide en cuatro bloques. Bloque S, bloque D, bloque P y bloque F. ¿Ya? Entonces la tabla tiene 4 bloques importantes. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Tabla periódica de los elementos. Acá está la tabla, ¿no? Tenemos 118 elementos, ¿no? Acá está el elemento número 1 con Z igual a 1. Aquí tenemos el elemento número 2, que es el helio, con Z igual a 2. Por acá tenemos el elemento número 3, que es el litio, con Z igual a 3. Y acá tenemos el berilio, con Z igual a 4. Entonces el Z es la ley periódica, aumenta hacia la derecha y aumenta hacia abajo. Por acá tenemos tipo de elementos en la tabla. Tenemos los metales, ¿no?, que son los de color verde. Entonces toda esta zona es la zona de los metales, ¿no? Acá tenemos a los llamados metales. El color amarillo son los metaloides, o sea que acá tenemos a los llamados metaloides. El color celeste son los no metales, entonces acá tenemos a los llamados no metales. Y los de color púrpura o morado serían los gases nobles. ¿Ya? Los gases nobles. Entonces ahí tenemos los tipos de elementos en la tabla periódica. Metales, no metales, metaloides y gases nobles, pues, ¿no? Gases nobles. Seguimos. Tipo de elementos en la tabla. Metales alcalinos. Claro, si hablamos de metales alcalinos, ¿quiénes son los metales alcalinos? Los metales alcalinos son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, ¿no? Esos son los metales alcalinos. Metales alcalinos térreos. Acá tenemos al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario y al radio, pues, ¿no? Térreos o boroides. ¿Quiénes son? Boro, aluminio, galio, indio y talio, pues, ¿no? Ah, pero acá, a ver, boro, aluminio, galio. Pero el boro es un metaloide, ¿ya? El boro es un metaloide. Entonces acá hay que hacer una observación, que los boroides o térreos, el boro es un metaloide, pues, ¿no? Claro, el boro sería un metaloide.
Luego tenemos el grupo 1A, ¿no? El grupo 1A, la excepción es el hidrógeno. Claro, el hidrógeno no es un metal alcalino. Del grupo 2A, la excepción sería el helio, pues, ¿no? En el grupo 2A, ¿quién sería la excepción? Bueno, no, acá el grupo 2A no, todos son berilio, magnesio, calcio, sí, es el grupo 2A. Grupo 13A, excepto el boro, ahí está, mira lo que me ponía, ¿no? Excepto el boro. ¿Por qué? Porque el boro es un metaloide, ¿ya? El boro es un metaloide o semimetal. No es un metal, ahí dice que son metales, ¿no? El boro no es un metal, es un metaloide. Seguimos. Tipo de elementos en la tabla, tenemos los carbonoides, el grupo 14, ¿no? Entonces, los carbonoides, ¿quiénes son los carbonoides? Los carbonoides son el carbono, ¿no? El silicio, el germanio, el estaño y el plomo. Pero de ellos, el que es no metal, que dice acá no metales, sería el carbono, ¿ya? El carbono. El silicio y el germanio serían, silicio, germanio serían metaloides, ¿ya? Ellos dos son metaloides. Y el estaño y el plomo son metales, ¿ya? Ellos son metales. De los nitrogenoides, tenemos al nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, ¿no? Son los nitrogenoides. Ahora, de los nitrogenoides, la pregunta es, ¿todos son no metales? No, pues. En los nitrogenoides, vamos a decir que el nitrógeno es un no metal, ¿ya? El nitrógeno. El fósforo también es un no metal, pero el arsénico y el antimonio van a ser metaloides, pues, ¿no? Ellos son los metaloides. Entonces acá pondríamos, de los nitrogenoides, son no metales el nitrógeno y el fósforo, pero el arsénico y el antimonio son semimetales o metaloides. Y el bismuto va a ser un metal. Entonces, este bismuto, ¿qué cosa viene a ser? Un metal. Ya, él es un metal. Por eso acá pone excepto el bismuto, pues, ¿no? Porque el bismuto es un metal, porque estamos hablando de los no metales. Entonces, como estoy hablando de los no metales, el no metal en los nitrogenoides es el nitrógeno y el fósforo. El arsénico y el antimonio son semimetales o metaloides, y el bismuto es un metal, pues, ¿no? En lo que son anfígenos o calcógenos, ¿a quiénes tenemos acá? Tenemos anfígenos o calcógenos al oxígeno, al azufre, al selenio, al teluro y al polonio, pues, ¿no? Al polonio. Entonces, aquí el oxígeno es un no metal, el azufre es un no metal, el selenio es un no metal. Entonces, estos tres primeros son no metales. Ahora, el teluro, ¿no? El teluro va a ser un metaloide, ¿ya? Un metaloide. Y el polonio, bueno, algunos consideran al polonio también como un metaloide. Pero acá lo están considerando como un metal, dice, excepto el polonio. Están considerando que el polonio se trata de un metal, pues, ¿no? No es lo que cuando ponen excepto el polonio, están diciendo que el polonio es un metal. Ahora, en los halógenos, ¿qué tenemos en los halógenos? En los halógenos tenemos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo, al astato, ¿ya? Ellos son los halógenos. Y en los gases nobles tenemos al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón, al radón, pues, ¿no? Entonces, ellos son llamados los gases nobles. Los metaloides, tenemos acá dentro de los metaloides, son elementos que tienen propiedades semejantes a los metales y a los no metales. Entre ellos tenemos el boro, ¿no? El boro, el silicio, el germanio,
el arsénico, el antimonio, el teluro, ¿no? A ellos vamos a considerarlos como metaloides. Seguimos. ¿Cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? Bueno, para ubicar un elemento en la tabla periódica, necesitamos saber el grupo y el periodo, pues, ¿no? Grupo y periodo. Por ejemplo, si yo tengo el calcio 20, hago su configuración, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Busco los niveles. Acá este es el nivel 1, este de acá es el nivel 2, el de acá sería el nivel 2, el de acá sería el nivel 3, el de acá sería el nivel 3 y el 4 sería el nivel 4. Entonces, el periodo se determina con el mayor nivel. Entonces pongo acá el mayor, ¿qué pasó? El mayor nivel es 4. Entonces, el periodo es 4. Está en el cuarto periodo. Así determino el periodo. Ahora, para el grupo, acá está, NS1, 1A, NS2, 2A, P1 es 3A, P2 es 4A, P3 es 5A, P4 es 6A, P5 es 7A, P6 es 8A. Entonces acá hay una reglita, P de X, entonces el grupo va a ser igual a X más 2. ¿No? Es la reglita del P de X, pues, ¿no? Seguimos. ¿Cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? Ahora, ¿qué pasa si termina en D? Si termina en D, una forma práctica de saber a qué grupo pertenece es sumar, pues, ¿no? 1 más 2 me da 3. Y ahí está el 3B. 2 más 2 me da 4 y sería 4B. 3 más 2 me da 5, sería el 5B. Esto de acá es la anomalía, ¿no? Esto es una anomalía y ha sido estabilizada. Y sumamos 5 más 1 me da 6. Acá tenemos 5 más 2 me da 7. 7B. 6 más 2 me da 8. 8B. Hasta ahí no hay problema. Pero acá sí hay que memorizar ya. 7 más 2, esta suma es 9. Cuando la suma te da 9, pertenece al 8B. Y notación arábica es 9, ¿no? Aquí 2 más 8 me da 10. Entonces pertenece al grupo 8B también. Y la suma sería 10. Entonces sería el grupo 10 también. Acá tenemos la otra anomalía del cuarto periodo. Tenemos acá 1 más 10 me da 11. Entonces acá tenemos grupo 11 o grupo 1B. Y finalmente 2 más 10 me da 12. Sería el grupo 12 o grupo 2 romano B. Seguimos. ¿Cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? Bueno, el mayor nivel me indica el periodo y la configuración, dependiendo en qué termine, me determina el grupo. ¿Cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? Claro, ahí está, ¿no? El periodo es el mayor nivel de energía y el grupo, bueno, si termina en D1, hay que sumarle 2. Bueno, 1 más 2 sería 3 y sería 3B y entre paréntesis 3. Seguimos. Y tenemos más ejemplos. En este caso, esta es una anomalía, ¿no? Z igual a 24 es anómalo. Entonces, el mayor nivel es 4, su periodo es 4. Y para saber el grupo, sumamos, pues, ¿no? 5 más 1 me da 6, ¿no? Entonces, acá, para saber el grupo, hemos sumado 5 más 1 me da 6. Y es por eso que el grupo es el 6B. El otro anómalo, porque el otro anómalo es 29. También tenemos esta configuración que termina en 4s1 d 10. El periodo es 4 y el último electrón, acá dice que es del S1 y es un nivel D, bueno,
Está lleno ya, pues, ¿no? Está lleno. Y si está lleno, eh, bueno, solamente se considera el del 4s. Entonces tiene un electrón en el último nivel. Y ese sería el grupo 1b o grupo 11. Seguimos. Ubicando los elementos en la tabla. Bueno, ahí están los elementos en la tabla periódica, ¿no? Podríamos decir que este elemento está en el periodo 2 y en el grupo 1A. Entonces, este elemento está en el periodo 2 y en el grupo 1A. Y este otro elemento podríamos decir que está en el periodo 2 también y en el grupo 6A. Ya, 6A. Ese sería su periodo y su grupo. Seguimos. Notación de Lewis. Lewis va a colocar los llamados electrones de valencia, ¿ya? Entonces, para el litio 3, bueno, esta sería su capa cerrada. El gas noble más cercano sería el helio. Y acá tenemos el 2s1 y tiene un electrón de valencia, que sería este puntito que se ha colocado acá. En el caso del magnesio, el gas noble más cercano sería el neón. Entonces acá tenemos al neón 3s2. Entonces, esta parte de acá son los electrones de valencia, tiene dos, y ahí están los dos electrones de valencia. En el caso del cloro, tienes acá toda esta configuración, que viene a ser nuevamente el neón, y tenemos 3s2, 3p5. 2 más 5 me da 7. Tiene 7 electrones de valencia, 7 puntitos. En el caso del carbono, el gas noble más cercano es el 1s2. Esto sería el helio. Entonces quedaría 2s2, 2p2. 2 más 2, 4. Tiene 4 electrones de valencia. Y acá está su notación. Esta sería su notación basal o fundamental. Pero el carbono, cuando forma enlace, se hibridiza. Entonces, esta representación, el carbono con sus 4 puntitos separados, ya es cuando él está formando enlace químico, ya enlace. Pero su notación basal o fundamental sería esta de acá. Seguimos. Propiedades periódicas. En la tabla periódica existen las llamadas propiedades, ¿no? Propiedades periódicas. Tenemos el radio atómico o radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad. Comenzamos con la electronegatividad. En la tabla, vamos a decir así, tiene el bloque S, el bloque D, el bloque P y el bloque F. Esta zona es la zona de los metales y esta zona es la zona de los no metales. Los metales son débiles, o sea, son de baja electronegatividad, y los no metales son fuertes, de alta electronegatividad. Entonces, la electronegatividad en la tabla periódica aumenta hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? ¿Por qué apunta hacia la derecha? Porque ahí se ubican los no metales, y los no metales son fuertes, ya son los más fuertes de la tabla periódica. Después vamos a hablar del radio atómico. En el radio atómico diremos que los metales son grandes, ya tienen un radio grande. En cambio, los no metales tienen un radio chiquitito, ¿ya? Entonces, los metales son grandes, tienen radios grandes, mientras que los no metales tienen radios chiquitos. Ah, profesor, entonces el radio atómico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo, es decir, hacia la zona de los metales. La energía de ionización es la mínima energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo. Diremos que la energía de ionización aumenta hacia la derecha y hacia arriba. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué aumenta hacia la derecha? Porque a la derecha están los no metales en la tabla periódica. Y los no metales son fuertes, son de alta electronegatividad. Como son fuertes, se necesita gastar más energía para sacarle un electrón. Por eso los no metales tienen altas energías de ionización. Y la afinidad electrónica, bueno, la afinidad electrónica también aumenta hacia la derecha y hacia arriba. ¿Y qué cosa es la afinidad electrónica?
Bueno, la afinidad electrónica es la energía liberada por un átomo cuando éste gana un electrón para formar un anión. Esa energía liberada se mide y le llamamos afinidad electrónica. Y va a aumentar hacia la derecha y hacia arriba. Dice, carácter metálico. Bueno, los metales se caracterizan por ser formadores de cationes. O sea, los metales forman cationes, son formadores de cationes. ¿Por qué forman cationes? Porque son débiles, son de baja electronegatividad. ¿Ya? Entonces, esa tendencia aumenta el carácter metálico hacia la zona de los metales, que es hacia la izquierda y hacia abajo. Y el carácter no metálico, bueno, los no metales son fuertes, ¿ya? Son fuertes, tienen sus átomos, sus núcleos tienen mayor fuerza de atracción. Entonces son formadores de aniones. Entonces los no metales se van a caracterizar por formar aniones. Entonces, ¿y dónde están los no metales? A la derecha de la tabla periódica. Entonces diremos que el carácter no metálico aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Y esas serían las tendencias. Las tendencias o propiedades periódicas. Acá tenemos el radio, ahí tenemos valores de radio, los que tienen mayor radio, ¿no? Los más grandes, ahí están con valores, ¿no? Están a la izquierda y hacia abajo, ¿no? El radio catiónico también, ¿no? Se mantiene acá, el radio se mantiene hacia la izquierda y hacia abajo. Ahora, acá está comparando el radio de un catión con un átomo neutro. Por ejemplo, el calcio 20 con carga, no, neutro dice acá, ¿no? Cuando es neutro, su radio va a ser mayor que del calcio 20 con carga más 2. Así, mira. Entonces, el radio del calcio 20 va a ser mayor que el radio del catión calcio 20. En el caso del anión, puedo tener el azufre 16 con carga menos 2, va a tener mayor radio que el azufre 16, que es el átomo neutro. Entonces, este anión va a tener mayor radio que este átomo neutro. Energía de ionización, como les había comentado, es la mínima energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo. Energía de ionización, ahí tenemos una tabla con valores de energía de ionización. Aumenta derecha y arriba. Afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo gana un electrón. Entonces, este átomo de flúor está ganando, ¿no? Acá está ganando. Gana un electrón. Y acá se ve que se libera energía. Esta es la energía liberada. Esa energía es la afinidad electrónica. Y ahí tenemos una tabla con valores de afinidades electrónicas. Entonces, los que están a la derecha tienen mayor afinidad electrónica. Electronegatividad, como les había mencionado, los átomos tienen valores de electronegatividad. ¿Dónde están esos valores? Aquí. Ahí está la tabla. Acá podemos ver que el flúor tiene una electronegatividad de 4 y el cesio 0,7. Entonces, el flúor y el cesio tienen electronegatividades bien diferenciadas. El flúor tiene la mayor y el cesio la menor electronegatividad. Carácter metálico está relacionado con la formación de cationes. Los metales son formadores de cationes. Entonces, este carácter aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. El carácter no metálico está a la zona de los no metales. ¿Dónde están los no metales? A la derecha de la tabla periódica. Es por eso que este carácter aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Ahora pasamos a los ejercicios de clase, jóvenes. Primer ejercicio de clase, ¿qué nos dice? ¿Qué dice el primer ejercicio de clase? Dice, la evolución de los modelos atómicos comenzó con Demócrito, quien propuso la existencia de átomos indivisibles. Miles de años después, Dalton describió los átomos como esferas sólidas, basando sus suposiciones en el uso del método científico y sus investigaciones en reacciones. Muchos experimentos posteriores han derivado en el modelo atómico actual, basado en las leyes de la mecánica cuántica. Al respecto, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Ernest Rutherford propuso a través del experimento de la lámina de oro que los átomos eran huecos. Sí, verdadero. ¿No? Con el experimento del pan de oro demuestra que hay mucho espacio vacío en el átomo. ¿Ya? Dos, el modelo de Bohr propone la existencia de orbitales. Mira, Bohr habla de órbita o de órbitas.
¿ya? En cambio, el modelo mecánico cuántico de Rödinger va a hablar de orbital o orbitales, para diferenciarlo del modelo de Bohr, pues, ¿no? Entonces, Schrödinger habla pues del orbital, mientras que Bohr habla de órbita. Acá nos está hablando de orbitales, o sea, es el modelo de Rödinger. Acá debíamos haber puesto órbitas, órbitas, y eso sería correcto, pero han puesto orbitales, no le pertenece a Bohr la palabra orbital, eso sería falso. Le pertenece a Bohr la palabra órbita o órbitas. 3. El modelo atómico moderno se basa en las teorías de de Broglie. Claro, de Broglie dice que el electrón debe tener comportamiento de onda. Y Heisenberg nos dice que no se puede determinar la posición, es decir, X, Y, Z, y el momento, es decir, la masa por la velocidad del electrón, ¿no? Entonces, Heisenberg, o sea, el aporte de Heisenberg es que hay una incertidumbre en la medición de la posición y el momento, ¿no? El error de medida de posición y momento es muy alto, entonces no se puede medir simultáneamente posición y momento. Y eso es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y Schrödinger desarrolla pues la ecuación de onda, y de la ecuación de onda salen los tres números cuánticos, principal, secundario y magnético, pues, ¿no? Dice, ¿el modelo atómico moderno se basa en las teorías de Broglie, Schrödinger y Heisenberg? Sí, verdadero. Entonces sería verdadero, falso, verdadero. La respuesta sería la A. Entonces, para el primer ejercicio, la respuesta es la A. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio número 2. Dice, la mecánica cuántica utiliza tres números cuánticos para describir la distribución de electrones derivados de la solución matemática de la ecuación de Rödinger para el átomo de hidrógeno. Además de los tres números cuánticos principales, existe un cuarto número cuántico de spin que describe el comportamiento de un electrón específico en un átomo. Al respecto, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El número cuántico principal n puede tomar valores enteros. Bueno, n toma valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito. Pero ¿qué ha puesto este cero? No, ese cero está mal, jóvenes. Eso sería falso. El número cuántico secundario describe la forma del orbital, y eso sí, es verdadero, ¿no? La forma del orbital es determinado por el segundo número cuántico. ¿El número cuántico magnético está relacionado con el tamaño del orbital? No, jóvenes, no es el tamaño, es la orientación espacial, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá el eje X y tengo el P de X, entonces tendría aquí un lóbulo sobre el eje X y el otro lóbulo sobre el eje X. Esta es una dirección espacial, ¿no? Y eso sería el orbital P de X. Está sobre el eje X. Dice, ¿el número cuántico magnético está relacionado con el tamaño orbital? No, está relacionado con la orientación espacial, ¿no? Entonces, los orbitales tienen ciertas orientaciones espaciales, ¿ya?
Esto es falso. Entonces, la pregunta 2, falso, verdadero, falso. La C, la respuesta. Ya, la C. Seguimos. 3. Los isótopos tienen diversas aplicaciones importantes en muchos campos de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en medicina, el tecnesio 99 se utiliza como trazador en diversas pruebas de diagnóstico por imagen, incluyendo la gammagrafía y la tomografía, por emisión de fotón único. En arqueología, el carbono 14 se utiliza para la datación de muestras orgánicas de menos de 50.000 años. Los isótopos radiactivos del bromo Z35. Entonces me están hablando que el bromo tiene un Z35. Más comunes son bromo 74, 78, 80 y 82. Determina el valor de verdad. 1. El número de neutrones del bromo. Bueno, este 78 significa el número de masa. Así que acá tenemos el bromo, que tiene un Z y tiene un número de masa. Esto sería el bromo 35, 78. Los neutrones. Entonces, los neutrones sería 78 menos 35. Entonces, los neutrones acá serían 8 menos 5, 3, 7 menos 4, 7 menos 3, 4. 43, no, 35 no es, esto es falso. El número de protones del bromo, 80. Este 80 representa el número de masa. O sea, que acá tenemos el bromo 80, 35. Dice protones, pero los protones es el Z. Entonces el número de protones que tiene son 35. No es 80. Falso también. El número de electrones del catión divalente. Este 82 es el número de masa. ¿Ya? Así que acá yo tengo el bromo 35, 82. Pero dice que es un catión divalente. Catión, carga positiva. Divalente, que es 2. Entonces, el número de electrones sería 35 menos 2. El número de electrones que tiene sería 33. Ya, 33. Y eso sería verdadero. Falso, falso, verdadero. La D. 3D de dado. 3D de dado. Seguimos. 4. ¿Qué me piden? Determine la masa atómica relativa del hierro. ¿Cómo se calcula la masa atómica? La masa atómica de un elemento sería igual al porcentaje de abundancia del primer isótopo por su número de masa, más el porcentaje de abundancia del segundo isótopo por su número de masa, todo dividido entre 100. Entonces, la masa atómica del hierro sería igual al porcentaje de abundancia del primer isótopo, que es 6%, por su número de masa, que es 54, más el porcentaje de abundancia del segundo isótopo, 92, por su número de masa, 56, más el porcentaje del tercer isótopo, que es 2, por su número de masa, que es 57. Todo esto dividido entre 100. Entonces, la masa atómica del hierro, ¿cuánto sale? Operando en el problema 4, nos tiene que estar saliendo 55,9. ¿Ya? Operando, vamos a ver si es verdad. Tenemos 6 por 54 más 92 por 56 más 2 por 57, ¿no? Y todo dividido entre 100. Eso me da 55,9. Sí, es correcto, es 55,9. La D, la respuesta. 4D de dado. 5. La tabla periódica, a ver, tiene elementos 1, 2 y 3. Claro, acá lo que hay que hacer, jóvenes, es tener, ¿no? Que z igual a 1 es igual a 19 para el primer elemento. Para el segundo elemento, dice que es el grupo 14 y periodo 4. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p. 12 más 2, 14. Ahí está el grupo 14. Ya, él es el grupo 14. Contamos 10, 20, 30, 32. Su z va a ser 32. Y finalmente el tercer elemento termina en 2p5. Si termina en 2p5 es 1s2, 2s2 y 2p5. Esto me da 9. Para el tercer elemento, z es igual a 9. Nos ubicamos en la tabla periódica, 2, 10, 18, 36.
19 está por acá, el elemento E19. Él es el número 1. 32 está por acá y él va a ser el elemento número 2. Y 9 está por acá, él va a ser el elemento número 3. Dice, el elemento 1 posee la mayor afinidad electrónica. La afinidad electrónica aumenta hacia la derecha. Quiere decir que el que tiene mayor sería 3, ¿no? Pero no 1. 1 es el que tiene menor afinidad electrónica. Entonces, 1 tiene menor. La primera es falsa. ¿Ya? En las 5, la primera es falsa, ¿no? Porque dice que el elemento 1 tiene mayor. No, no tiene mayor. Tiene menor afinidad electrónica. El elemento 2 posee mayor carácter metálico. Ahora, el carácter metálico aumenta hacia la izquierda. En este caso sería 1. 1 tiene el mayor carácter metálico. Pero 2 no, pues es 1, no 2. Eso es falso. Y la 3 dice, la diferencia de electronegatividad entre el elemento 1 y 3 es alta. Bueno, acá está el elemento 1 y acá está el elemento 3. Están en puntos extremos. Sus electronegatividades van a ser totalmente diferentes. Es correcto decir que la diferencia de electronegatividad es alta, pues, ¿no? Eso es correcto. Falso, falso, verdadero, la D. ¿Ya? La D la respuesta. 5D. Seguimos. Dice, en el segundo periodo, ¿no? La pregunta dice, en el segundo periodo. Acá tenemos el primer periodo, segundo periodo. Tenemos litio, boro, nitrógeno y flúor. Dice, en el segundo periodo, el elemento más grande, grande, está hablando del radio atómico. El radio atómico aumenta hacia la izquierda. Entonces, ¿quién debería tener el mayor radio atómico? El litio. El litio debe ser el de mayor radio atómico. En el segundo periodo, el elemento más grande es el litio, sí. Y el más pequeño es el flúor, correcto. Él va a ser el de menor radio, pues no va a ser más pequeño, pues, ¿no? Menor radio. Es verdad la primera. 2. Para los siguientes elementos, la energía de ionización, me hablan de la energía de ionización, pero esta aumenta hacia la derecha. Y estamos hablando ahora de los elementos potasio, aluminio y azufre. Como el azufre está a la derecha, el azufre va a ser el mayor. Y el potasio está a la izquierda, el potasio va a ser la menor. Al centro quedaría el aluminio. Entonces la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. Dice, para los siguientes elementos la energía de ionización aumenta según potasio es menor, aluminio intermedio, azufre mayor, sí, verdadero. El nitrógeno y el azufre poseen propiedades químicas similares. Para que sean similares, deben pertenecer al mismo grupo. El nitrógeno y el azufre pertenecen a grupos diferentes. Acá está, mira. Si observamos, el nitrógeno y el azufre están en grupos diferentes. 8, 7, 8, 7, 6, 5. Acá está en el grupo 5A y acá está en el grupo 6A. Son grupos diferentes. Decir que son similares es incorrecto. Esto es falso. Verdadero, verdadero, falso. La E, la respuesta. 6E. 6E. Seguimos. 7. Dice, la conductividad eléctrica de los metaloides aumenta al aumentar la temperatura. Entonces acá habla pues en la primera de la conductividad eléctrica. Entonces diremos, la conductividad eléctrica de los metaloides. Dice que él es un metaloide. Aumenta al aumentar la temperatura y lo está comparando con la temperatura. Entonces diremos, a mayor temperatura, mayor conductividad eléctrica y a menor temperatura, menor conductividad. Acá hay una relación directamente proporcional. En el caso de los metaloides, eso es verdadero. Es verdad. 2. Los no metales no son buenos conductores eléctricos. Claro, los no metales no conducen la corriente eléctrica. Bueno, hasta acá está bien. Excepto el diamante. No, el diamante tampoco conduce la corriente eléctrica. La excepción no es el diamante, es el grafito. ¿Ya? El grafito sí te conduce la corriente eléctrica. ¿Ya? Es un no metal que sí conduce. Entonces, esto es falso. 3. El modelo del mar de electrones es capaz de explicar la conductividad. Claro, con la teoría del mar de electrones, esta es una teoría de los electrones de valencia, se explica la conductividad
la conducción de los metales. Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica. Y además también el brillo del metal. Eso es verdadero. Entonces la respuesta es la B, pues, ¿no? 7B. 7B. Seguimos. Pregunta 8. Los grupos de la tabla periódica son columnas, siendo 18 en total, que agrupan elementos con propiedades químicas similares. Cada grupo tiene el mismo número de electrones en su capa de valencia, lo que determina su reactividad y características. Al respecto, seleccione la alternativa con la relación correcta. Calcógeno. Bueno, en los calcógenos está el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, el polonio. Ya ellos son calcógenos. En los halógenos está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Bien, bueno, no vamos a llenar tanto así. Más fácil es al revés. Cesio. ¿Qué cosa es el cesio? Bueno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. El cesio es un alcalino. Ya, es un alcalino. El radón. ¿Qué cosa es el radón? A ver, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. El radón es un gas noble. Ya, es un gas noble. Selenio, oxígeno, azufre, selenio. Selenio es del grupo de los calcógenos, pues, ¿no? Calcógenos. O de la familia de los calcógenos. El yodo, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Es un halógeno. Ahora sí, creo que así está más fácil. Como el cesio es un alcalino, iría aquí, pues, ¿no? La letra C. Como el radón es un gas noble, iría por acá. La letra D. Como el selenio es un calcógeno, vendría por acá. La letra A. Y el yodo, este de aquí es el yodo, es un halógeno, viene por acá, la letra B. Entonces la respuesta sería C, D, A y B. Entonces en la pregunta 8, C, D, A, B. La E es la respuesta. Ya, esa es la respuesta, jóvenes. Seguimos. Muchísimas gracias, jóvenes. Ejercicios propuestos tenemos de la tarea, ¿no? Para la casa. Tenemos 1C, 2D, 3C, 4A y 5E. Ahora sí. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Ya no tengo más tiempo. Nos vemos hasta la próxima semana.